Compartir. Ya. ¿Qué estuvimos viendo la clase pasada? ¿Se acuerdan o no? Vimos el for, ¿no es cierto? ¿Qué permitía hacer el for? ¿Qué es lo que se lograba hacer con el for? Ya. Repetir acciones. ¿Ya? Típicamente uno le decía al for, no sé si están viendo acá, guardar. Esto es clases. ¿Qué estoy haciendo? Acá. Uno le decía, uno básicamente lo que hacía acá era decirle for b in range 100 print b. O decir, lo que dice ya como si, pues hoy día puede que llueve incluso, ¿no? Ya, termino el for y puedo imprimir acá todos los números del 1 al 100 usando range. ¿Ya? Ahora, estando eso claro, yo creo que la materia de hoy día va a ser bien interesante porque vamos a ver una forma distinta de usar el for. ¿Ya? Oh, no voy a poder escribir acá. Ah, qué tremendo. A ver. Voy a borrar acá. Estoy con problema con la cuenta del Office. Ya. ¿No es cierto que teníamos las variables? Voy a tener que hacerlo por otro lado, a ver. Voy a tener que escribir acá en el... ¿No es cierto que teníamos las variables? Dijimos que eran unas cajitas donde tenía un nombre, variable 1, y yo acá colocaba elementos que yo quería almacenar. Estos son los valores. ¿Ya? Una de corta. ¿Cierto? Y aquí no guardaba cosas que podía después leer hacia afuera. ¿Cierto? Esas son las variables. Lo que vamos a ver ahora son las listas, que básicamente permiten tener grandes cantidades de datos en una sola variable. Si yo quiero, puedo crear una segunda variable, ¿ya? Pero estas dos variables son independientes. ¿La lista es lo mismo que lo arreglo? Sí, va para allá, ¿ya? En Python se llaman listas, ¿ya? Entonces yo puedo tener un lugar donde almacene grandes cantidades de datos y cada una de esas celdas almacene un valor distinto del otro. Y esta va a ser la lista 1. ¿Ya? Eso es lo que queremos hacer ahora. Y cómo yo puedo hacer para buscar, para recuperar, para guardar, para hacer todas las operaciones que tenga que hacer con los datos que están en esa lista. Y aquí voy a tener dato 1, dato 2 y así. ¿Ya? Estas son las
listas. ¿Ya? Esa es la materia que queremos ver hoy día. ¿Se entiende por dónde va? Entonces, teníamos una variable que solo almacena un dato y tenemos una lista que es capaz de almacenar múltiples datos. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Preguntas de eso? Entonces, yo voy a saltar las tuplas. ¿Cómo yo creo una lista? Tengo dos maneras de crear listas. Creándola vacía o creándola con datos. Si la creo vacía, yo voy a colocarle el nombre de la lista y corchete, corchete. ¿Ya? Obviamente con el igual. Aquí estoy diciendo a NL, asígnele una lista vacía. Eso es lo que está saliendo ahí. También yo puedo crear listas con datos, donde dentro de los corchetes coloque los distintos datos. ¿Quién está haciendo eso? ¿Ya? Uno puede ir colocando distintos valores de datos que aparecen en el momento de crearse esa lista. ¿Ya? Yo puedo escribir además valores individuales, como por decirle a esta lista en la posición 0, agréguele el número 12. ¿Ya? Como también puedo leer listas. Al ponerle la posición 2, estoy recuperando ese valor para llevarlo para afuera. ¿Ya? Probémoslo en código. ¿Ya? Le voy a decir acá, clase 9, listas. ¿Qué voy a decir acá? Voy a decir, lista 1 es una lista que parte vacío. ¿Ya? Y que es distinta a la lista 2, que puede partir con datos. ¿Ya? Si yo imprimo lista 1, me va a aparecer acá los corchetes de una lista. ¿Ya? Si imprimo lista 2, me aparecen todos los valores de esta lista. Si quiero leer un valor individual, print lista 2, corchete posición. ¿Qué me va a aparecer en la posición 2? Con el... No sé si se fijaron eso. Va a aparecer un 5, ¿no es cierto? ¿Por qué aparece un 5? Ya como dice 5, Ernesto dice 7. Acá no lo dejé mucho tiempo puesto, pero las posiciones de esta lista parten en 0. O sea, para acceder al contenido 0, hay que partir por ese. Si busco el 2, estoy apuntando al tercero. En este caso, si estoy buscando el 2, lo que efectivamente voy a recuperar es el 7. ¿Ya?
¿Ya? Siempre las listas parten de cero. ¿Ya? Si quiero alterar un valor, yo voy a decir lista 2 en la posición 2, ahora va a ser 0. Y cuando ejecuto esto, alteré ese valor y es el mismo que estoy mostrando acá abajo, entonces se ve que está en 0. ¿Ya? ¿Preguntas de eso? Puedo crear, puedo crear, puedo cambiar, puedo imprimir toda la lista, puedo imprimir valores individuales. Ya, Nicolás pregunta por qué sale 0. Yo creé 25753. Esos son los datos originales. Pero después le dije, ojo, en la lista 2, posición 2, ahora va a haber un 0. Con lo cual alteré este posteriormente a la creación. Por eso al imprimir la lista 2, ahora me aparece un 0 acá abajo. Y al imprimir la posición 2 de la lista 2, me aparece otro 0, que es lo que correspondía acá. Si imprimo el 3, ahora me aparece un 5, que es este que está acá. ¿Ya? ¿Se entiende? De nuevo, todo esto es para poder trabajar con estas listas de datos. ¿Ya? Y ahora, si quedó eso claro, veamos qué pasa cuando yo quiero alterar la cantidad de elementos de la lista. Si yo quiero agregar al final, uso el método append. ¿Ya? Tengo mi lista y adjunto un valor. Aquí estoy diciendo agregue el número 7 al final de la lista. Puedo insertar donde yo le digo en qué posición quiero colocar ese valor. ¿Ya? Posición y valor. Yo defino dónde. Append adjunta al final. Tengo para eliminar elementos, yo le digo borre, entonces borre, delete, borre la lista en la posición 0. Con eso saco ese elemento de la lista y la lista se recoge. ¿Ya? Pop se usa mucho cuando uno trabaja con simulación. Por eso existe como tal. Y lo que hace es borra el último. ¿Ya? Entonces, append agrega al final. Insert puede colocar en cualquier parte. ¿Alguien me está hablando? No, ¿Preguntan? profe, que justo iba a preguntarle la diferencia entre el agregar e insertar, pero ya entendí. Los dos colocan nuevos elementos en la lista, solamente que append lo deja al final y insert puede colocarlo arbitrariamente en cualquier parte. ¿Ya? Veamos un ejemplo con eh, lo que hemos hecho todo el tiempo. Vámonos con promedios y cosas así. ¿Ya? Voy a hacer, lo voy a hacer acá mismo. Supongamos que en lista 1 yo quiero cargar una cierta cantidad de promedio. ¿Se acuerdan que antes hacíamos un while?
y podíamos repetir y vamos sumando las notas, ahora las vamos a dejar en una lista. ¿Ya? Eso permite, por ejemplo, borrar la más mala, podemos hacer otras cosas así. Entonces, vamos a usar lista 1. Lo voy a hacer con un for for n in range. Supongamos que pida 6 notas. ¿Ya? Entonces, aquí yo voy a decir lista 1.append int input de ingrese la nota. ¿Ya? Vamos a pedir 6 notas y lo vamos a dejar en lista 1. Veamos cómo queda al final. Print lista 1. Cuando yo ejecuto, y este for va a repetir 6 veces este ingreso de notas. Voy a ingresar 4, 5, 6, 7, 6, 5, y me muestra las 6 notas que se ingresaron que están en una lista. ¿Ya? Si uno lo ve, aquí son valores independientes que no están sumados, no están promediados, pero al menos están las notas individuales, están las 6 notas guardadas en memoria. ¿Ya? Si veo acá el explorador de variables, me aparece lista 1 con esas mismas 6 notas, 4, 5, 6, 7, 6, 5. ¿Ya? Son las notas que tengo. ¿Ya? ¿Se entendió ese for para leer? Tengo mi lista y voy adjuntando al final lo que la persona va ingresando. ¿Ya? ¿Preguntas de eso? Importante que lo aprendan. Este tipo de rutinas las vamos a usar todo el tiempo. Entonces es importante que las entiendan bien. Estoy adjuntando la transformación a número de lo que la persona escribió. Eso es lo que estoy haciendo ahí. ¿Ya? Ya, Javiera dice que no se entendió mucho. ¿Qué parte no se entendió? Si puedes hablar mejor, más fácil. ¿Otro ejemplo de append? Pregunta. Veamos con la lista 2. Esta lista 2 tenía 5 elementos. Voy a comentar acá. Esta lista 2 tenía 5 elementos. Si digo lista 2 punto adjunta al final un 100 y yo ejecuto esto, me muestra que ahora tengo un 100 agregado a esta lista. Es otro valor extra que quedó al final de la lista 2. ¿Ya? Ese es adjuntar. Lo que yo hice acá abajo fue ir adjuntando, en este caso, notas a mi lista 1. ¿Para qué? Para después tenerlas disponibles para hacer algo. Aquí no está el promedio calculado, tenemos que todavía llegar al promedio. ¿Ya? Entonces, calculemos el promedio. Hay una cosa antes que tienen que saber. ¿Es necesario el append para agregar? Ya como pregunta si es necesario el append para agregar elementos a una lista vacía, sí. Tú vas agregando elementos a una lista vacía. El insert creo que no te funciona tan bien si es que no hay elemento. El insert está pensado para dejar al principio, al medio, qué sé yo. ¿Ya? Yo no sé, a ver, pruébalo. L2.insert insert y quiero adjuntar en la posición 1000, que no existe, el objeto 101.
Si ejecuto, ya, igual tuvo la precaución de dejarlo al final. Aunque no tenga la posición 1000, lo dejo al final. ¿Ya? Si le digo insert en la posición 0, está pidiendo nota, perdón. Estamos acá pegados. Ya. Si ejecuto de nuevo, este insert dejó el 101 en la posición 0, con lo cual todas se desplazan hacia el lado. ¿Ya? Puros 4. No, pues ya se les va a ir bien. Ya. ¿Estamos, no? ¿Cómo calcularíamos el promedio? Antes que eso hay que saber la cantidad de notas. Bueno, sabemos que son 6, ¿ya? Pero es interesante saber cuál es el largo de la lista. Entonces, existe el comando que se llama len. Len del L1 me entrega el largo de L1. Este es el length en inglés. Si ejecuto acá, estas son las notas, 6, 6, 6, 6, 6, 6, y mi largo de la lista es 6. Y este valor es importante si yo quiero recorrer la lista, porque ahora lo que yo pretendo es calcular el promedio. ¿Ya? Len de la lista me va a devolver la cantidad de elementos de la lista. ¿Ya? Entonces ahora yo ya puedo hacer la rutina de decir suma igual 0. Estoy tratando de calcular este promedio. Y voy a decir for nota in range del largo de la lista. Voy a hacer que n vaya de 0 hasta el largo de la lista. ¿Ya? En range, en vez de colocarle 6 al tiro, este valor podría cambiar. Me voy a ajustar en el largo de la lista. ¿Ya? Entonces aquí voy a decir suma más igual lista 1 en n. Tome el valor enésimo de la lista 1 y agréguelo a suma. ¿Ya? Y en ese for acá voy a colocar print cuánto me da esta suma. F5. Tengo un 5, 5, 5, 5, 5, 5, me da 30, que es la suma de todos los elementos acá de la lista. ¿Ya? Pude tomar esa lista y hacer un for que me recorra la lista y me vaya sumando todos los elementos de esa lista. ¿Ya? ¿Quién nos entendió? ¿O están todos bien? A todo esto les voy a pasar la asistencia. Ahí para que firmen la lista por mientras. ¿Ya? ¿Estamos o no? Ojo, acá se empieza a complicar la materia, para que estén atentos con
cómo se avanza. Si quieren que explique de nuevo, lo puedo volver a explicar. ¿Ya? ¿Estamos, no? Mira, Nicolás pregunta qué hace len. Len es una función que cuenta los elementos de la lista y me devuelve la cantidad. Eso es lo que hace len. Y como yo no sé a ciencia cierta cuántos elementos tiene la lista, me es muy útil contar cuántos elementos tiene la lista. ¿Ya? Acá lo que hace len, cuando uno le dice len de esto, viene acá y cuenta todo esto. Y dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y me devuelve un 7, el número 7. Es la cantidad de elementos de la lista. ¿Ya? Acuérdense que esta lista, si yo hago append, esta lista va a ir creciendo. ¿Ya? Si yo borro elementos, esta lista se va achicando, porque el resto de la lista se comprime hacia arriba. ¿Ya? Entonces, por mucho que yo lo haya creado con 5 elementos o con ninguno, no necesariamente voy a saber cuántos son todo el tiempo. Entonces, len me devuelve la cantidad de elementos de esa lista. ¿Ya? ¿Qué pasa si esto no fuera con range? Y fuera con un while. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo digo seguir igual true? Y voy a decir acá while seguir. Entonces adjunto nota y después pregunto if input desea seguir. Si no, si eso es igual a no, seguir igual falso. ¿Qué acabo de hacer acá? Una vez que ingreso una nota, le pregunto, ¿desea seguir ingresando? Y cuando es no, se sale del while. Entonces, yo a estas alturas no sé cuántos elementos ingresó la persona. Ingresa la nota, un 5. ¿Desea seguir? Sí. Ingresa la nota, un 7. ¿Desea seguir? Sí. Ingresa la nota, un 4. ¿Desea seguir? Sí. Ingresa la nota, un 5. ¿Desea seguir? No. Tengo 4 notas. Pero esta vez fueron 4. La próxima vez podrían ser 3. Podrían ser 8. ¿Ya? Entonces len me devuelve la cantidad de elementos de la lista. Y me sirve para echar a andar, en este caso, este ciclo en el range. Para que se repita la cantidad de veces de la nota. Y ahora yo puedo sumar la cantidad de notas. Incluso le puedo decir print suma dividido en el largo para que al tiro me dé un promedio. Ingresa la nota. 7, sí. 6, sí. 5, no. Entonces tengo 3 notas. Promedio 6. ¿Ya? Como es variable la cantidad de notas que yo ingresé, necesito contarlas. ¿Ya? Y en este caso, len es el que está haciendo la pega de contar la cantidad de notas que están en esa lista, la cantidad de elementos de esa lista. ¿Se entendió el len? Nicolás, ¿se entendió bien? Ya. ¿Qué pasa si tienen un gran profe que les va a borrar la nota más mala? ¿Ya? ¿Cómo harían para tomar esa lista de notas y borrar la nota más mala?
El profe les dice, ya, les borro la nota, pero prográmenlo ustedes. ¿Cómo hacen para borrar la nota más mala? ¿Cómo harían eso? Ya tienen esta lista de notas, porque ya las ingresé. ¿Ya? Ya como dice con del, por supuesto, hay que borrar una nota con del, pero ¿cómo sé cuál es la nota menor? Tengo que poder compararlas entre ellos, tengo que saber identificarla para recién ahí poder borrarla. Ya, en alguna parte, está bien lo que dice ya, como en alguna parte va a haber algún if, ¿ya? Pero yo necesito poder recorrer esto, ¿ya? Entonces, la técnica para buscar menores, el algoritmo, parte de la siguiente manera. Voy a definir que mi mínimo es el primero de la lista, ¿ya? Eso es antojadizo, pero vamos a asumir que el más chico es el primero. Y después ese primero lo voy a ir comparando con el resto. Y si encuentro uno aún menor, vas a ser el nuevo mínimo. Eso es lo que yo quiero hacer, ¿ya? Es lo mismo que si están con un mazo naipe, ¿ya? Toman una carta y esa es la menor. Toman la siguiente y comparan. Y unas que comparan, ven cuál de las dos es menor y votan la mayor. Y se quedan con la menor en la mano. Y van pasando, ¿ya? Entonces, asumo que la primera del montón es la mínima. Y ahora yo voy a recorrer. Y voy a decir básicamente esto mismo. Para cada elemento de la lista, voy a preguntar if mínimo es mayor que lista 1 en la posición n. Aquí voy recorriéndolas todas. Y si encuentro que mínimo es más grande que una nueva carta que estoy mirando, voy a decir mínimo es igual a la lista 1 en la posición n. ¿Ya? Con esto yo voy a almacenar cuál es el valor mínimo. ¿Ya? Además, voy a decir posición del mínimo es el valor n. En esta posición está el mínimo. ¿Ya? Y también tenía que haber dicho pos igual 0. Yo asumí que el mínimo era el primero y la posición donde está ese mínimo es la posición 0. ¿Ya? Y después pregunto, recorro todas las otras cartas. Si mi mínimo actual es mayor a un nuevo número que estoy sacando, actualice el mínimo al número que tengo en la mano y actualice la posición. ¿Ya? Y en ese momento, yo ya puedo decir print mínimo, coma. Aquí yo voy a ver cuál es el mínimo del montón y en qué posición está. Si ejecuto, ingreso nota, voy a ingresar un 7, un 4 y un 1. No quiero seguir, entonces me quedan 3 notas. El promedio que me da es 4 originalmente, porque tengo 3 notas. Y el mínimo nota es 1, que está en la posición 2. Después de hacer este ciclo, yo ya sé en qué posición está el mínimo y cuánto es el mínimo. Por lo tanto, yo puedo ahora decir, bórreme de la lista 1 en esa posición. Con eso voy a borrar la nota más mala. ¿Ya? Y ahora yo puedo volver a hacer esto. Print, lista 1, largo, qué sé yo, promedio. Después que borré la nota menor, muéstreme qué notas quedaron, cuál es el largo de esas notas y calcúleme el nuevo promedio. Veamos. Voy a ingresar
un 6, voy a ingresar un 5, voy a ingresar un 7, voy a ingresar un 2. No quiero más notas. ¿Ya? Mi promedio con 4 notas era un 5. El mínimo era un 2 que estaba en la posición 3. Borré esa posición 3, ahora me quedan 3 notas. ¿Ya? Con promedio 6. ¿Ya? ¿Se entendió o no? ¿O quién está perdido? Yo creo que no fue fácil. Insisto, si tienen preguntas, veámoslo. ¿También con eso? Profe, ¿sabe que estoy haciendo o sea, estoy haciendo lo mismo, exactamente lo que está haciendo usted, pero como que no me arroja la lista, le pongo un N y bueno, me sigue preguntando las notas. ¿Qué cosa, perdón? De que sigo haciendo lo mismo que está haciendo usted, con los mismos códigos, todo, y al momento de ejecutar le pongo un N y me sigue arrojando como que si quiero más notas. Y El no mío sé me qué. ¿Las sale mismas error. notas de antes? ¿Ah? ¿Que son las mismas notas de antes? Sí, las mismas notas, pero me sigue preguntando como que si quiero poner más notas. O sea, como ingrese notas. Ya, pues esto es parte del seguir, while seguir y todo eso. Ah, con razón, pues. Ya. En el fondo, tengo esta variable que es verdadero. Y mientras seguir sea verdadero, va a seguir preguntando notas. Y eventualmente la persona pone n para no seguir ingresando notas, con lo cual el if transforma al seguir en falso. Y cuando eso está en falso, vuelve el while arriba y como seguir es falso, se sale y ahí continúa para abajo. Esto lo hice solamente para ver que no sea ciencia cierta cuando estoy programando esto, cuántas notas voy a tener. Simplemente la persona ingresa más notas si es que quiere ingresar más notas. Ya. ¿Ya? Ya. ¿Estamos? Gracias. Sí, gracias, profe. Ya. Javiera pregunta que no se entendió el borrar nota. ¿Ya? A ver, partimos de la base que en esta parte de acá, lo voy a poner comentario, promedio con todas las notas. ¿Ya? Hasta acá. Fin promedio. Y acá abajo viene la parte de buscar el mínimo. ¿Ya? Acá está la parte de borrar el mínimo. Y acá está el nuevo promedio. ¿Ya? Borrar el mínimo es re simple. Quiero borrar una nota en una cierta posición que está alojada en la lista 1. ¿Ya? Pero tengo que saber en qué posición está la nota más mala. Eso necesito saberlo y tengo que buscarlo. Y eso es lo que está acá. Cómo yo busco la nota más mala. ¿Ya? Antes de borrar tengo que saber cuál es la más mala. ¿Ya? Y el algoritmo más simple, creo yo, es asumir que el primero es la más baja con posición 0. Y después voy en el for recorriendo posición a posición de esta lista, comparando si la nota sub n es menor al mínimo. Si eso es verdadero, actualizo cuál es mi mínimo y en qué posición está. Eso es lo que yo voy haciendo ahí. ¿Ya? Parto de un mínimo y voy viendo si es que hay mínimos aún menores. Eso es lo que yo hago. ¿Ya? Es lo mismo si uno busca máximos. Asumo que el primero es el mayor y de ahí voy incrementando a medida que tengo nuevos valores.
¿Ya? Si lo vemos acá, supongamos una lista. Voy a borrar acá. Ándale. Supongamos que tienes 4 números. 2, 4, 1 y 3. Estos tienes esa lista con 4 números. Yo asumo que tu mínimo es 2. Y esta es la posición 0, 1, 2 y 3. Parto asumiendo que tu mínimo es 2 y la posición de ese mínimo es 0. Estas son tus variables. ¿Ya? Entonces, después yo comparo 4 con 2. 2 es mayor a 4, falso. Entonces sigo largo. Comparo el 1. 1 es mayor que 2. ¿Ya? Perdón. 2 es menor que 1 y como eso es falso, altero y digo el mínimo es 1 y el 1 está en la posición 2. Y continúo. Después comparo el 3. Mi mínimo es mayor que este número que está acá, falso. Entonces no los altero. ¿Ya? Ese es mi algoritmo y terminé todo este ciclo de ver S con S, con S, con S. Hice todas las comparaciones y terminé con un mínimo y la posición de ese mínimo como valor final. ¿Ya? Eso es lo que hice paso a paso. Tratar de buscar, partí con el primero y fui comparando con todo el resto. ¿Ya? ¿Se entendió, Javiera? Entonces, si yo tengo mi posición mínimo, a estas alturas ya no me interesa el valor. Si me interesa la posición de este mínimo, yo voy a poder entonces borrarlo porque sé la posición y puedo calcular un nuevo promedio, que en este caso es un promedio que usó todas las notas que no eran el mínimo. Ahora, obviamente, si yo tengo, ejecutémoslo de nuevo. ¿Qué pasa si tengo un 5, un 6, un 3 y otro 3? ¿Ya? Acá voy a tener un promedio de, con 4 notas, borró un 3 y tengo un promedio que es mejor que antes, pero tampoco borré todos los 3. Borré una nota mala, que era igual a otra nota mala, pero al menos borré una. Y este promedio quedó con solamente usándose el 5, el 6 y el 3. 3 notas y el promedio de esas 3 notas. ¿Ya? No pretendía este código borrar todas las notas más malas. ¿Ya? Si tenía varios 3 o varios 1, borró 1. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Preguntas de esto? ¿Preguntas de eso, Javiera? Ya, entonces, ¿qué cosas hemos visto por ahora? Vimos crear listas vacías con datos, adjuntar al final, insertar en cualquier parte.
Cuando me dice buscar el promedio. ¿Por qué, Javier, a buscar el promedio? Queremos calcular el promedio. Buscar el mínimo. A ver, Javiera, el tema, yo creo que las buenas, lo interesante para aprender es preguntar. O sea, no quiero que nadie se moleste o le dé vergüenza o le dé susto preguntar. Si preguntan, yo les voy a responder. ¿Ya? Ese es como lo mínimo que tengo que hacer como profesor. ¿Ya? Así que les pido en verdad, no les dé vergüenza y pregunten. Y son pocos los que preguntan. Aquí veo que hay 25 personas y siempre son 3 o 4. ¿Ya? Entonces, les pido en verdad el ramo, yo trato de hacerlo lo más simple posible, pero el ramo no es fácil. Entonces, por eso, no tengo problema con explicarle todo lo que se necesite. Si significa casi no avanzar, lo podemos hacer. ¿Ya? Así que bien por preguntar, Javier. El, lo que yo hago para buscar el mínimo es lo mismo que uno haría a mano, pero con una sola salvedad. Comparar dos valores. ¿Ya? Si por ejemplo, no sé, pues, voy a ir a un ejemplo súper mundano, pero si tienes distintas pelotas y quieres buscar la menor, ¿cómo uno busca la menor de todo ese montón de pelotitas? ¿Qué es lo que uno hace? ¿Ya? Uno compara. Y como uno es persona y tiene una forma de pensar bastante distinto al computador, uno puede hacer una búsqueda rápida acá. Uno no le cuesta nada hacer una búsqueda rápida por todas las otras y dice, esta es la menor de todas. Porque se ve la superficie comparada con el resto. Y uno dice, oye, esta es la menor. Pero el computador no puede hacer eso. Entonces la única salvedad que uno hace es comparar una a una. Y en vez de que estén todas desordenadas, las voy a colocar en filitas. ¿Ya? No son las mismas, pero supongan que las paso a una fila. Y tengo una que era así, 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 y dos que eran así. Primer paso que tiene que hacer el computador es ordenarla. Y esto significa que esas pelotitas yo las metí a una lista. ¿No es cierto? Esto yo lo metí, tomé las pelotitas, las ordené, que no, ni siquiera están ordenadas, y las pasé a una lista. ¿Ya? Y una vez que están pasadas a una lista, empiezo mi ciclo. Y mi ciclo dice, tome la primera como menor. Mi menor va a ser esa. Y esta menor la voy a comparar con todas. Y parto comparándolo con la misma, de hecho. Esta es la posición 0. Mi menor es mayor a esta. Falso, son iguales. Paso a la siguiente. Mi menor es mayor a esta. Falso, porque es más grande. Paso a la siguiente. Mi menor es mayor a esta. Pareciera ser que sí. Entonces, yo la borro acá. ¿No es cierto? Y coloco ahora, lapicito, coloco la que es menor, que en este caso es la tercera, que era un poco más chica. ¿Ya? No sé qué pasó con esto. ¿Ya?
y la comparo con la siguiente. ¿Mi menor es mayor a la que estoy viendo ahora? No. Compara con la siguiente. Mi menor ¿es mayor a la que estoy viendo ahora? Sí, esta es más chica. Entonces la borro y guardo cuál era la más chica. ¿Ya? Sigo con la siguiente. Mi menor es más chica que eso, falso. Mi menor, la que estoy comparando, es más chica que la menor que tengo, falso. Y me quedo con esta. Y cuando termina el proceso, la que tengo almacenado en mi variable menor es la que efectivamente es la menor de todas. Ese fue el proceso que yo hice para comparar. Ustedes ven los números acá arriba y es más simple decir, oye, el 1 es el más chico. Pero hay que hacerlo computacionalmente en la manera que el computador entiende. Y eso es comparando elemento a elemento. ¿Ya? Eso es el proceso para buscar el mínimo. Si yo tengo que buscar, no sé, pues. Imagínate que tengáis, Javiera, no sé, por la despensa, 10 paquetes de galletas. Y quieres buscar, para abrir uno, y quieres buscar el que está más cerca de la fecha de vencimiento. Tienes que tomar todas las fechas de vencimiento y partes con uno. Ah, este es del 2021, este es del 2020, este está del 2019, chuta, ya está malo. Pero te quedas con el de marzo del 2020 y comparas la siguiente y ves cuál de los dos es menor y vas tirando de vuelta los que son mayores a tu fecha de vencimiento mínima. Eso es lo que tú harías a mano. ¿Ya? ¿Se entiende, no? O agarro cualquier galleta y me da como, no sé. ¿Ya? Parto con una y voy comparando con el resto. Y reemplazando la menor por la que ya tengo. Ese es como el algoritmo básico para hacer esto. ¿Ya? Ya, ¿hay más preguntas o no? Y técnicamente buscar el mínimo no es algo de las listas, es como algo lógico. Ya, Ernesto pregunta, ¿para qué funciona el POS? Lo que yo hice acá es, por un lado tenía que saber cuál era el mínimo, cuál es el valor mínimo, y por otro lado tenía que almacenar en qué lugar estaba este mínimo. Porque yo después quiero borrar, con la materia que hemos visto, porque hay otras maneras de hacerlo, pero yo quiero borrar al elemento mínimo, pero del busca la posición a borrar, más que el valor del mínimo a borrar. ¿Se entiende, no? Por eso yo tenía que llevar un recuento de en qué posición estaba este mínimo. ¿Ya? Podría ser que el mínimo efectivamente estuviera en la primera posición y nada de ahí el resto sea necesario. Pero yo estoy preparado a actualizar el valor mínimo y la posición donde está ese mínimo para que el delete, el borrar, sea capaz de ir a esa posición a borrar. Porque en esa posición estaba este mínimo. ¿Ya? ¿Se entiende? Esa es como la clave. Tener esa capacidad de no solo conocer el valor del mínimo, sino que también dónde está. ¿Ya? Porque es lo que yo usaba para borrar. ¿Ya? ¿Cómo está funcionando el audio hoy día? ¿A todo esto lo estoy mirando? Entonces, profe, como para tener una idea, el post se borra como la nota mínima y como por eso puso como el nuevo promedio, sin como la nota mínima y la nota como, no hay nota máxima, pero sin la nota mínima sacaría un nuevo promedio. Es como Si es, eliminar como uno de los controles, algo así. claro, de nuevo, la variable mínimo almacena el valor de la nota más baja. Es cuánto es la nota más baja. Y en POS necesito saber en qué lugar de la lista estaba esta nota más mala. Porque yo quiero borrar y voy a borrar
un lugar. No voy a borrar una nota. La nota se contiene en un lugar. ¿Ya? Ujú. Eso es lo que estoy diciendo ahí. ¿Ya? Sí. Ahora, continuando el ejemplo, ¿qué pasa si tienen el super profe que además de borrar la nota más mala, le duplica la más buena? Ernesto, ¿estáis con el micrófono abierto? ¿No quieres decir algo? ¿Cómo harían para buscar la nota más alta y duplicarla y que aparezca 2 veces? Un poco preguntaba lo del audio, porque estoy con un micrófono nuevo y estaba probándolo. Después que varios me decían que no se escuchaba mucho, estoy probando el micrófono que tengo para la cámara de fotos. ¿Ya? Por eso quería ver cómo se escuchaba. Ya, lo mínimo, para buscar el máximo, vamos a hacer lo mismo, pero al revés. Ya es más o menos eso. Entonces voy a decir acá, pero tiene una pura salvedad después. Buscar el máximo y voy a definir que máximo es el elemento 0 de esta lista. ¿Ya? Ese va a ser nuestro máximo. En este caso, ¿me sirve de algo la posición o no? Porque yo no quiero borrarlo, yo quiero agregarlo. ¿Ya? Entonces, y como lo voy a agregar con append, no sé si tiene algún sentido saber en qué posición está este máximo. Entonces, voy a agarrar esto y voy a tener foreign range del largo if máximo es menor que esa posición. Si eso es cierto, significa que hay un nuevo máximo. Máximo toma el valor de la lista 2 en la posición n. Si mi máximo original es menor al valor que estoy comparando ahora, significa que tengo un nuevo máximo. Y lo incremento. ¿Ya? Y cuando esto termina, simplemente yo le digo lista 2.adjúnteme este nuevo máximo. ¿Ya? Y cuando adjunto ese nuevo máximo, puedo calcular un nuevo promedio. Este código ya no tengo por qué escribirlo tantas veces, pero escribo un nuevo promedio. ¿Ya? Pruébalo ahí. Teníamos un 1, después tenemos un 5, un 6 y tuvimos un 7. ¿Ya? No quiero más notas. Y ejecuto. El promedio original tenía 4 notas. Ubicó el mínimo y lo borró. Entonces hizo un nuevo promedio con 6 notas. Oh, ¿y qué vamos acá? Me faltó una. L2. Ah, perdón. Tenía que adjuntarlo a L1, perdón. Busqué el máximo, pero no lo agregué a la lista que correspondía. Vamos a nuevo. 1, 5, 5 y un 6. No quiero más notas. Y algo hice mal. 5, 1, L2. ¿Qué hice mal? Profe, ¿será porque en el máximo puso L2 y en el foreign in range puso L1? Súper bien, Javiera. Era L1. La lista 2 es la que tenemos, la que partía con datos y estaba contaminada y todo. Lista 1 es la que estamos usando con los promedios. Toda la razón, súper bien ahí. Ya vamos de nuevo. 1, 5, 5 y un 7 ahora. No quiero más notas. Y seguimos con algo que está haciendo más problemas. Máximo L1.
¿Qué estamos haciendo mal? En el if también tiene puesto L2. Oye, ayúdenme, po. Yo me equivoco tanto. Ya, ingresen la nota. 1, 5, 5, 7. Ya, ahí estamos bien. Teníamos las notas originales con un promedio. Borré la mínima. Tenemos otro promedio. Dupliqué la mejor nota. ¿Ya? Y eso me da promedio 4. 5, 5, 7, 7. Lin suma más igual 1. Append 5, 5, 7, 7. Suma más. ¿Qué hicimos? Ah, no está el promedio. Ya. Hice la suma, pero no hice el promedio final. Vamos de nuevo. 1, 5, 5 y un 6. Ah, un 7 y no quiero más nota. ¿Ya? Borró el 1, lo hizo con las notas mejores, dupliqué la mejor nota, promedio 6. ¿Ya? Súper bien, Javiera. Estaba atenta. ¿Ya? Bueno, yo en las listas, la verdad, puedo almacenar no solamente números. Yo puedo almacenar textos, puedo almacenar frases, eh, lo que necesite. ¿Ya? Yo puedo almacenar grandes cantidades de datos. ¿Ya? Puedo almacenar lo que se necesite. ¿Ya? Eh, Veamos qué dice acá. Promedio con lista, operaciones con lista. Ya se lo vamos a ver la próxima clase. Hay una sola cosa que me gustaría mostrarlo, de que las listas, uno puede tener, lo que vimos que uno puede tener listas como posiciones, ¿no es cierto? Pero nada me impide a que una lista tenga adentro otra lista, ¿ya? Python es bastante flexible en eso. Yo puedo tener listas anidadas, ¿ya? Y eso se empieza a parecer, entre comillas, a una matriz, ¿ya? Los que han tenido programación antes, eh, la mayoría de los lenguajes obligan a que estos sean matrices regulares, digamos, que son, no sé, sean 3 filas con 3 columnas. Acá son listas anidadas, que es distinto. Tengo una lista, en este caso con 2 posiciones, y acá yo puedo tener una lista con 4, acá una lista con 2, y quizás acá un valor suelto. Python permite todos estos cambios y flexibilidades, que eso lo hace un poquito más desordenado, pero usándolo bien tiene muchas ventajas. No tiene por qué ser todo simétrico, como obligaban. Estos son otros lenguajes, ¿ya? Yo puedo generar la geometría que me interese, ¿ya? Ahora, ¿cómo yo anido listas? Voy a irme acá. Clase 9. Yo perfectamente puedo crear una lista que tenga adentro otros elementos de lista, ¿ya?
nada me impide hacer eso. ¿Ya? Y ejecuto y tengo mi lista que tiene 3 elementos y el elemento 0 de esa lista es otra lista. ¿Ya? Yo puedo irme acá y decir print lista sub 1 y me va a aparecer el elemento 1 de esa lista que a su vez es otra lista. ¿Ya? Ahora, si quiero acceder a un elemento de esa lista, yo necesito acá colocarle el segundo corchete. Por ejemplo, la posición 1 de la lista 1. Ejecuto y aquí accedo solamente al valor 4, que es la posición 1 de la posición 1. No sé si se entiende. Tengo mi lista original, que es L. El valor 1 es toda esta lista. El valor 1 de esa lista es solamente el número 4. ¿Ya? ¿Se entiende? Con eso yo accedí al valor que está dentro de esa lista. Profe, ¿lo puede explicar de nuevo? Entendí no muy bien. Veámoslo. Partamos de la base que esto es lo que hay que entender. Que yo estoy haciendo una lista con valores, este es el 0, el 1, el 2, y estoy colocando una lista como elemento dentro de otra lista. Y esta está la posición 0, 1, 2, 3 y 4. Yo tengo una lista dentro de una lista. ¿Ya? ¿Cómo accedo al primero? Y esta es mi lista. Yo digo lista corchete 0. Ahí accedo a todo este elemento. El contenido completo de la posición 0. Y después, si coloco el siguiente corchete, 1, voy a acceder a la posición 1 de la posición 0, que es el valor que está en rojo ahí. ¿Se entiende, no? O sea, yo puedo tener Sí. datos dentro de datos, dentro de datos, lo que necesite. En este caso tenemos 2 niveles. ¿Ya? Mi lista original con sus posiciones y dentro de esa posición otras listas. ¿Ya? Acá teníamos esta lista grande que contiene 3 listas chicas y cada lista chica yo puedo acceder a sus valores individuales. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí, gracias. ¿Hasta qué hora es la clase de todo esto? Ya nos queda un ratito. Hasta esta hora. Hasta esta hora. Ya, ¿alguna pregunta entonces? Dejemos hasta acá, pero ¿alguna pregunta que tengan? Esta semana deberían tener laboratorio sin nota, por si acaso. ¿Ya? Se los mando con Gabriel para que lo hagan. ¿Ya? Laboratorio sin nota. Nicolás pregunta por el código para sacar el máximo. Estamos acá. Busco el máximo, agrego este máximo a la lista. ¿Ya? Y después calculo el promedio con esta nueva lista que ahora tenía también un máximo después. ¿Ya? ¿Preguntas? Ya, pues quedemos hasta acá y nos vemos mañana. ¿Les parece? Sí, Joaquín, pasé lista.
Ya pues, que esté muy bien.